Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro. Ahí está. Relaciones familiares saludables. Vamos a comenzar en este tiempo de octubre, en todos estos días de octubre, a hablar acerca de la familia y distintos temas sobre la familia. Y hoy vamos a ver y yo le anuncié el texto bíblico la semana pasada, así que vamos a orar, vamos a leer el pasaje y vamos a ver lo que tenemos para hoy. Dios nuestro, gracias por este momento, por esta libertad que tenemos para reunirnos y también para abrir esta palabra tuya preciosa que nos enseña, nos instruye, nos indica el camino, nos edifica, nos cambia, nos transforma, nos hace mejores personas. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la enseñanza que tenés preparada para nosotros también en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando hablamos de relaciones familiares saludables, estamos hablando de una familia saludable y queremos realmente tener familias saludables. Y la familia saludable, una familia sana, entre otras cosas, justamente tiene una relación saludable entre los cónyuges. La cosa comienza allí, entre los cónyuges comienza esa relación saludable. Y es tan importante, esta verdad que la tenemos señalada en el libro de Pedro en varios versículos que ahora lo vamos a leer, ¿no? El vínculo matrimonial es nutrido, es enriquecido justamente por ambos cónyuges, quienes hacen aportes constantemente están sumando y aportando para que este vínculo sea cada vez mejor, para fortalecerlo y para perfeccionarlo también. Evidentemente la presencia de Dios en cada cónyuge le da a esta relación un valor agregado, lo puse allí en la hoja que usted tiene, un valor agregado muy valioso y permite llevar a esta relación a una profundidad que trasciende lo meramente emocional y siendo el Señor, la fe, ese vínculo que produce una unión mucho más fuerte y sólida. Dios en medio del vínculo matrimonial. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, dice Salomón, ¿no? Dios es la clave en la relación conyugal. Y Dios es la fuente de inspiración también para todas las relaciones familiares y especialmente la relación conyugal. El amor de Dios hacia nosotros es una evidencia, es una prueba, es un ejemplo para nosotros, cómo debemos amarnos en todo momento, porque así es como Dios nos ama a cada uno de nosotros. El amor, el perdón, todo lo que Dios hace hacia nosotros es algo que nosotros podemos practicar y es un ejemplo para nuestra relación matrimonial. Por eso lo puse allí en la hoja que usted tiene. El amor de Dios hacia cada cónyuge es el mejor ejemplo de amor entre ellos. El perdón de Dios es el mejor ejemplo y muchos otros ejemplos que aplicados a las relaciones familiares la enriquecen y justamente la fortalecen. Y me puse a pensar en el versículo ese que tenemos en los evangelios, que es la regla de oro. Y reflexionando en esto, fui al matrimonio. ¿Cómo es la regla de oro en el matrimonio? Aspira a lo mejor para tu cónyuge. Trátalo como te gustaría que él te trate a ti. Esta es la mayor inspiración que viene de Dios para hacer del matrimonio y la familia un lugar para vivir feliz, crecer y servir a Dios. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué? Bueno, déjeme decirle, antes de leer el pasaje bíblico, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque tenemos muchísimos mensajes afuera en nuestra sociedad que dicen cualquier otra cosa y que constantemente están invadiendo nuestros hogares, nuestras mentes, el pensamiento y están
tratando de forzar un pensamiento que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, constantemente tenemos que ir a la palabra de Dios. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque Dios tiene luz y Dios endereza el camino. La palabra de Dios es la que dice en el Salmo 119, el mensaje de Dios, la palabra de Dios hace entender al sencillo, hace comprender la justicia, hace andar al hombre en rectitud. La palabra de Dios, porque el consejo que hay afuera es un consejo que no está inspirado en el Señor, sino es un consejo inspirado en el común denominador de nuestra sociedad, que cada vez se aparta más de Dios, cada vez está más en la zona de las tinieblas, en la zona de los grises. Y Dios no tiene grises, Dios es blanco. El mensaje de Dios es constructivo, el mensaje de Dios es edificante, el mensaje de Dios es sanador, el mensaje de Dios es superador. No es el mensaje de la sociedad el superador. Nos hacen pensar que nosotros somos prehistóricos o que uno puede ser antiguo y porque piensa de tal manera. ¿Y de dónde fundamenta el pensamiento social su fundamento? ¿Dónde saca su fundamento? Del común denominador. Dios es el que hizo al hombre y la Biblia es el manual del fabricante. Y nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para enderezar nuestros pasos y enderezar nuestros caminos. Y vamos al pasaje de las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 3. Lo interesante es que cuando comenzamos a estudiar un libro de esta manera, como me comprometí delante de ustedes y conmigo mismo, de tocar todos los versículos bíblicos, los que están en el camino, y uno tiene que tocar todos los temas. Y este es el tema de hoy. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy interesante el pasaje de las Escrituras. Le digo solamente que hoy vamos a ver del versículo 1 al versículo 6 y el versículo 7 como un tema aparte, lo vamos a ver la próxima vez. Quiero mencionar dos cosas de este pasaje de las Escrituras que son muy interesantes y vienen muy bien a nuestro tiempo social también, justo, viene preciso para nosotros esto. En primer lugar, quiero hablar sobre las características de la feminidad cristiana. Y el pasaje de las Escrituras aquí habla acerca de la mujer. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios acerca de la mujer? Y esto es sanador y esto es bueno para nosotros porque tenemos que ordenar nuestros pensamientos y aclarar las cosas que no tenemos claras y poner en orden los pensamientos que están torcidos adentro nuestro. Y la palabra de Dios cumple justamente esa tarea. ¿Cuáles son las características de una verdadera feminidad? Una mujer que sea íntegramente femenina. Y usted podría decir muchísimas cosas y podríamos hablar mucho sobre ese tema y mucho de derechos y mucho de privilegios y mucho de muchas cosas. Pero déjeme ver qué dice la Biblia sobre la feminidad. No es lo que yo digo, sino me puse a mirar este pasaje para arriba, para abajo, para un lado, para el otro y digo, ¿qué hay aquí? ¿Qué encierra este pasaje que para nosotros, para los hombres y para las mujeres,
para las chicas, para los muchachos, para aquellos que se van a casar, aquellos que están pensando en casarse, aquellos que están de novio y aquellos que no están de novio, pero que piensan un día casarse, y está bien. Y bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Dice 3 cosas. En primer lugar, en este mismo pasaje de las Escrituras, nos dice que una mujer femenina, una cristiana que se identifica con Dios y que la hace verdaderamente mujer, lo dice en el versículo 5, es una mujer que sabe esperar en Dios. La primera señal o característica de una mujer femenina es una mujer que espera en Dios. Verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. La primera característica entonces habla aquí de esperar. Esperar es confiar, esperar es descansar en otra persona, descansar en una persona y en situaciones para el futuro. Es una confianza, esperar. Y esta mujer la caracteriza justamente esto. Pone su esperanza en las promesas de Dios. Esto hace a una mujer muy femenina, una mujer que pone su confianza en las promesas de Dios. Le cree a Dios en todo y confía en Él y espera en Él. Mire, algunos ejemplos que tengo en las Escrituras. Pensando en esto, yo digo, ¿cuáles son aquellas mujeres que la Biblia nos enseña que esperaban en Dios? Ana, por ejemplo, la madre de Samuel, uno de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, uno de los líderes excelentes que estuvo el pueblo de Israel. Ana, allí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, cuando después que Dios responde la oración y que le da ese hijo a Ana, recuerdan que ella iba todos los años con su esposo al lugar de adoración a Dios y ellos adoraban al Señor y Ana oraba intensamente y allí Elí le malinterpretó y le dijo, Ana, estás borracha, le dijo. No, no estoy borracha, no estoy alcoholizada, no estoy nada, estoy orando. Su alma estaba afligida, buscando la presencia de Dios. Y Dios contestó la oración y Ana dice estas palabras en 1 Samuel 2.1, que está allí en la pantalla. En su oración Ana dijo, en ti, Señor, mi corazón se regocija, en tu nombre mi fuerza es mayor. Esta es una mujer que vale. En ti, dice, mi fuerza, en tu nombre mi fuerza es mayor. Esta es una mujer que espera en Dios y la hace una mujer especial y la hace una mujer con una calidad de vida extraordinaria. Otra mujer que tenemos en el Antiguo Testamento es Sara. Sara está en el mismo pasaje de Pedro. Pedro la toma como Sara obedeció a Abraham, ¿no? Llamándole Señor. Y Sara supo esperar en Dios. Dice en Hebreos capítulo 11, el autor de Hebreos hace referencia al libro de Génesis, a Sara en el Antiguo Testamento. Y dice en Hebreos 11:11, por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir aunque era estéril y dio a luz aun cuando por su edad se había pasado el tiempo. Y miren lo que dice el autor de Hebreos. Porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. ¿Cuántos años tenía Sara cuando tuvo a su hijo Isaac? Bueno, Génesis 17 le da la respuesta, 90 años. 90 años va a tener un hijo. Bueno, en el mismo pasaje bíblico usted léalo, ¿hay algo imposible para Dios? No, es una pregunta retórica, se contesta a sí mismo. No hay nada imposible para Dios. Y esta es una mujer que expresa su confianza, que la hace femenina, la hace diferente a todas las demás. ¿Y qué la hace diferente? El autor de Hebreos lo interpreta de esta manera, que es Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios estaba inspirando al autor, dice, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Creyó. ¿A quién le creyó? A Dios le creyó. ¿Y qué le creyó? Le creyó la promesa. Por eso, la primera característica es una mujer, es aquella que sabe esperar en Dios y confía
en el Señor plenamente. La segunda característica de la feminidad cristiana en una mujer, algo que la caracteriza a la mujer o debe caracterizarla, ¿no? Lo tenemos aquí mismo en el pasaje bíblico, capítulo 3, versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Si lo leemos en la versión internacional, dice, tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. La segunda característica es vivir sin ningún temor. Qué bueno que es esto, vivir sin ningún temor. ¿Y qué es vivir sin ningún temor? Vivir sin ningún temor es vivir con seguridad. Y es que han descubierto en Dios la seguridad de su vida. Oh, gracias. La segunda característica es la seguridad. Es que la mujer descubrió la seguridad en Dios. Y por eso el temor se va de su lado. La esperanza en Dios se traduce en seguridad. La promesa de Dios es la fuente de seguridad para la mujer. Es la fuente de seguridad y es la fuente de aliento también. Hay un pasaje bíblico que lo puse allí en Isaías 40, 28 al 29. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? ¿De qué no me enteré? ¿De qué cosa me perdí? ¿Qué cosa me perdí, no? Diría uno. El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Te la perdiste si no sabías esto. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Qué bueno que es este Dios. Qué bueno que es este Dios. Extraordinario, extraordinario. Y esta característica que tiene la mujer que está hablando Pedro. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro se dirige a las mujeres que estaban allí en distintas provincias de lo que hoy es Turquía, por todos lados, por aquellas regiones. Y él pensaba en estas mujeres. Y cuando digo, bueno, ¿en qué pensaba Pedro cuando se comunicaba, escribía esto, ¿no? Pensando a quién le iba a llegar esta carta. Y él pensaba en estas mujeres. Mujeres que habían experimentado esa libertad, habían experimentado esa seguridad en Dios, habían experimentado ese encuentro con Dios que le transmitía seguridad a ellas. La mujer cristiana es esa mujer que tiene su esperanza en Dios, confía en Él y triunfa sobre el temor. Triunfa sobre el temor. Mira, hay un caso en la Biblia, en Esther 4:16, aparece ahí también en la pantalla, cuando Mardoqueo viene a Esther y le dice, Esther, no te creas que vos te vas a salvar aunque estés acá en el palacio del rey. Porque había salido de un tal Asuero una orden para exterminar a todo el pueblo de Israel, a todos los judíos. Y Esther era judía, y él no lo sabía, y ella también iba a morir. Pero Esther era la reina. Y los reyes en ese tiempo, cuando nadie los llamaba, y a cualquier persona que se presentaba delante del rey sin haber sido llamado, bajaba el bastón de mando y era condenado a muerte. Y Esther dice estas palabras. Muy interesante las palabras que dicen. Hombres, miren a esta mujer. Y mujeres, miren a esta mujer. Y tomemos ejemplo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa
que era la capital del reino, y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Tremendo, tremendo. Yo veo una mujer movilizada, valiente, tremendamente valiente, corajuda, diríamos, ¿no? ¿Dónde estaba el temor? ¿Dónde estaba? No tenía temor, porque la confianza en Dios, la seguridad en el Señor para el presente y para el futuro, le daba seguridad a ella. La tercera señal que encuentro característica de feminidad cristiana en este mismo pasaje bíblico está en el versículo 3 y 4 de Primera de Pedro. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Cuál es esta característica de la belleza que hace a la mujer femenina? Es la belleza, es la belleza. Pero Pedro está acentuando la belleza del corazón. No está desconociendo la belleza por sí, que tiene que ver con el vestido, tiene que ver con los cosméticos. No, de ninguna manera. No está excluido el tratamiento de belleza, no está excluido. ¿Qué está diciendo Pedro entonces ahora? ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo, no ponga toda su atención en lo externo. No mires cómo te ves solamente, sino mira cómo estás por dentro, cómo es tu corazón, cómo estás en tu relación con Dios. Esfuérzate en guardar la belleza interna del corazón. Esfuérzate en guardar esa belleza interna que surge de la comunión con Dios, de esa belleza que surge de reflejar a Jesucristo, de esa belleza que surge de reflejar y mostrar y vivir los frutos del Espíritu Santo de Dios. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio. Esos son frutos que hacen bella a una persona, que la hacen hermosa a la mujer, porque su corazón es hermoso. ¿Se dan cuenta? Pedro lo está diciendo y él estaba pensando en esas mujeres a quienes les estaba hablando. Y dice acá, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, en el incorruptible ornato. El ornato es el adorno, de ahí viene ornamentación. En aquello que hace resaltar la presencia de Dios, la confianza en el Señor. Cuando una mujer pone su esperanza en Dios y no en otras situaciones, no en su esposo, no en su apariencia, cuando ella conquista el miedo con las promesas de Dios, el resultado será paz en su corazón. Esto da como resultado un espíritu apacible y afable, porque lo dice acá, ¿no? Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es eso de un espíritu apacible y afable? Bueno, ahí escribí algunas frases que aparecen en la pantalla. Esto lo dijo Wesley, ¿no? Un espíritu afable no molesta a nadie, decía Wesley. Un espíritu apacible soporta todas las molestias sin perturbarse. Otro dijo, el espíritu que ni molesta a otras personas ni se deja molestar. Un espíritu afable. Una esposa así adornada nunca pasa de moda, porque está reflejando constantemente la gracia de Dios,
la presencia de Dios, el amor de Dios, los frutos del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y eso le da belleza al corazón, y le da belleza a la persona también. El corazón alegre, dice Proverbios, hermosea el rostro. Lo que pasa dentro del alma, adentro del corazón, se refleja hacia afuera. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Ahora, quiero que pensemos en otros temas que tenemos en el mismo pasaje de las Escrituras, porque todavía no hemos llegado al meollo de la enseñanza. Interesante pensar, ¿no? ¿A qué clase de mujeres? ¿Quién estaría pensando Pedro cuando les escribía? Mujeres cristianas que amaban a Dios, que sabían esperar en Dios, que aspiraban reflejar a Jesucristo en sus vidas, que no tenían temor, habían encontrado seguridad en el Señor. En segundo lugar, lo que Pedro está hablando acá acerca de la sujeción. No podíamos obviar ese tema. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Note que la palabra asimismo, como que está comenzando, si usted lee allí, quiere decir que está relacionado con lo anterior. Esto en buen español no es algo aislado. Esto está conectado con todo lo demás. ¿Por qué? Porque en el pasaje anterior, en el capítulo anterior, viene hablando acerca de las relaciones que hay entre los siervos y los amos, entre los empleados y los jefes. Hay una serie de relaciones que están señaladas allí. Y entonces ahora dice, ahora me dirijo a ustedes. Pero de ninguna manera la relación que tiene la mujer es comparable a lo que antes había sido desarrollado. De ninguna manera. Pero como él estaba viendo las relaciones, dijo, bueno, es un buen momento para hablar con las mujeres y con los hombres, porque le habla a los dos. Nos habla específicamente a los dos. Entonces, aquí va a hablar acerca de la sujeción. Y cuando él habla de sujeción, lo que tiene en la mente al esperar la sujeción en la mujer, es justamente aquella que ha puesto su esperanza en Dios, aquella que tiene la seguridad en las promesas de Dios, aquella que descansa en Dios, aquella que es una mujer humilde y aquella mujer que sigue el liderazgo de su esposo. Una de las cosas que se han desvirtuado últimamente, se han desvirtuado por muchas razones y tendríamos muchísimo para hablar sobre esto. Y yo veo que se han desvirtuado precisamente dos roles dentro de la relación familiar. Uno de los roles que se ha desvirtuado es el liderazgo del esposo. Y el otro rol que se ha desvirtuado es la sumisión y la sujeción de la esposa. Estos dos roles constantemente en nuestra sociedad están siendo golpeados y algunos lo ven, hasta lo quieren quebrantar, lo quieren hasta arruinar a tal punto de transformarlos y cambiarlos porque ven que esto es algo del tiempo pasado o es arcaico o que ya ahora vivimos en un tiempo moderno y tenemos que vivir en otro orden. Sin embargo, la palabra de Dios sigue indicándonos el camino, y el camino de lo que edifica, lo que sana y lo que construye. Lo que vemos en el mundo, cuando los hombres y mujeres destruyen estos valores y estos principios y estos roles, lo que se produce es dolor, lo que se produce es desorden y lo que se produce es tristeza y lo que se produce es caos en medio de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad que está caminando cada vez más a un caos social. Y no precisamente por ir a la fuente, sino por alejarse de la fuente cada vez más.
A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y ya no se sabe más qué es bueno y qué es malo. Y todo sirve y todo vale, y eso todo dice nuestra sociedad. Pero la palabra de Dios viene a enderezar lo torcido y a poner en orden nuestros pensamientos, nuestros valores, porque Dios sigue siendo Dios. El miércoles hablábamos sobre esto. En el Salmo número 11 hay una gran pregunta. Si se desmoronan los fundamentos, si caen los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Y ¿sabe qué? Los fundamentos se están desmoronando, se están viniendo abajo, se están cayendo los fundamentos que sostienen la familia, la sociedad, al hombre, a la mujer, al niño, a la persona, a la sexualidad. Se está desmoronando. Y todavía hay gente que lo está promoviendo como un gran adelanto, como un gran progreso. Y la gran pregunta del Salmo 11 es, ¿qué ha de hacer el justo? Y la respuesta misma la da Dios. ¿Y saben cuál es la respuesta que da el Salmo 11? Y dice, Dios está en su trono. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sigue siendo Dios, por más que el hombre diga cualquier disparate que diga y cualquier cosa que quiera decir y hacer, Dios sigue siendo Dios. A Dios nadie lo mueve de donde Él está. Y Él sigue con autoridad gobernando y reinando.